he tenido una vía, como han dicho, muy especial en cuanto al tratamiento del estrabismo, pero me pareció que era mucho más aplicable y mucho más amplio la actualización y el manejo de la miopía, porque sobre todo llevamos muy pocos años desarrollando una investigación muy potente y yo creo que es muy fácil para los nuevos investigadores poneros ideas nuevas en la cabeza que se ve que con buen trabajo y duro se sigue adelante. Bueno, perdonadme, aquí. Entonces, es claro, es clave perdón, que estoy quitando esta imagen, es clave esta imagen que ven ustedes siempre aquí a la izquierda, donde decimos que la miopía es de aumento progresivo y que se estimaba que para el año 2050 tendríamos un número de miopes a nivel mundial de un 50%. Y no solamente eso, sino que el volumen de pacientes con miopías magnas pues iba a aumentar de una manera muy exponencial. No obstante, estos datos tienen que actualizarse, pues porque la investigación que se pensaba en unos años y porque gracias a que se está haciendo control de la miopía, estos números que parecían ir creciendo, gracias a Dios van siendo un poquito menos marcados de lo que sospechábamos. Y así, a lo largo de los años, vais viendo cómo va aumentando las publicaciones en miopía. Y si vemos lo que en PubMed hace 2 días yo veía de trabajos sobre el control de la miopía, pues teníamos unos 6.800 estudios, lo que es complicadísimo estar al día con todo ello, pero casi todos están producidos en los últimos años. Y bueno, pues ¿qué es lo que nos pasa? Que bueno, pues de alguna manera a día de hoy estos estudios nos vienen diciendo que efectivamente esa prevalencia que pensábamos que iba a ser más grande, a día de hoy estamos teniendo una prevalencia de miopía en toda la población mundial de entre un 35 y un 39% de los casos y de la sociedad, y pensamos que en un futuro pues efectivamente esto va a ir en aumento. De tal manera que esa prevalencia que pensábamos que era un 50% para el 2050, pues puede ser que sea alrededor del 40%. Antes de empezar en nada de ello, pues me gusta hablar de lo que consideramos por miopía, porque tenemos lo que llamamos la miopía simple, que es aquella miopía que vamos a decir cuando el equivalente esférico es inferior a 6 dioptrías, y que es la miopía que vamos a encontrar mucho más frecuente y que afecta, pues diríamos, a un 90 y tantos por ciento de los pacientes. Llamamos miopía alta cuando el equivalente esférico es superior a 6 dioptrías o la longitud axial es superior a los 26 milímetros de largo axil. Y llamamos miopía patológica cuando, a consecuencia de estos cambios en el globo ocular, pues se producen complicaciones a nivel de polo posterior, de maculopatías, de alteraciones del nervio óptico o de glaucoma. Hay un concepto que es importante que ha salido en los últimos años. Siempre, cuando hablábamos de miopía, hablábamos de un defecto refractivo y considerábamos que era un ojo que tenía muchas dioptrías. ¿Y esto por qué se producía? Pues porque el globo ocular era un globo que había crecido en tamaño. Y a día de hoy no nos gusta tanto hablar del concepto de dioptrías, porque las dioptrías no es lo que van a hacer daño en el ojo, sino del largo axil, porque el largo axil, los milímetros de miopía que va a crecer el ojo, es lo que va a inducir la patología. ¿Y por qué nos preocupa esta progresión de la miopía? Pues porque el ratio estimado de probabilidades de tener distintas patologías va a ir aumentando con el paso del aumento de dioptrías. De tal manera que las más llamativas, por ejemplo, la maculopatía miópica, aumenta en función de que tengamos hasta 3, hasta 5, hasta 7 o más de 7 dioptrías, el desprendimiento de retina, las cataratas, el glaucoma y también el estrabismo, porque vemos que en los últimos años tenemos mucha patología oculomotora descompensada por la miopía. Pero lo que es importante es que incluso bajas dioptrías pueden llegar a tener complicaciones, por lo cual nos ha llegado la frase que decimos todos: cada dioptría cuenta, y cada dioptría, en la medida de lo posible, deberíamos de intentar protegernos. De tal manera que, recordando un poco estas patologías oculares, vemos el ratio de glaucoma aumentando en función del ratio de dioptrías, la maculopatía miópica
las cataratas y el desprendimiento de retina. ¿Por qué se produce la miopía? Pues es una interacción compleja entre factores genéticos y factores ambientales. Ya a día de hoy, porque en los últimos años los estudios genéticos nos han venido dando muchísima información, se han encontrado más de 600 locus asociados con la miopía. Pero estos factores genéticos de por sí solos no nos explican el aumento rápido que estamos teniendo de miopía con el paso de estos años. Y es porque hay unos factores de vida, de riesgo, que son ambientales, que es lo que llamamos el estilo de vida, es decir, qué tipo de vida tienen nuestros pacientes, porque van a desempeñar un papel clave en la progresión de la miopía. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Pues vamos a tener unos que son modificables y otros que no son modificables. ¿Qué no es modificable? Pues sabemos que cuando más pequeño es el paciente miope, pues más miopía va a tener. El género, pues las mujeres, las etnias, los asiáticos. Genético, uno no puede cambiar a sus padres. Es decir, que esto no lo vamos a poder modificar, pero sí que podemos modificar una serie de factores como el tipo de actividad que tenemos en nuestro día a día, la actividad al aire libre, el trabajo de cerca, a qué distancia lo hacemos, en qué desempeñamos nuestras actividades extraescolares, la dieta, que también se ve que influye, los bajos niveles en vitamina B, incluso la hiperinsulinemia está asociada a mayor miopía, y el tabaco, pero no solo el que uno fuma, sino el estar en ambientes de tabaco. Pues si empezamos con ello, la edad, cuanto más pronto empieza la miopía, este es el factor de riesgo más importante que tenemos. Y ha habido muchos estudios que en función de cuándo empieza la miopía, así vamos a tener más miopía. Pero sobre todo, no cuándo empieza a progresar, porque tenemos algunas miopías magnas congénitas que se han quedado estables de por vida. Esto, cuanto más pronto empieza, más fácil es que tengamos un miope elevado. ¿Hasta cuánto deja de aumentar? Pues esto ha cambiado. Yo soy mucho mayor que la mayoría de la gente que está en esta sala y yo sí que recuerdo que cuando yo estudiaba, a partir de los 20 años ya dejaba de aumentar, pero la capacidad y la actividad que tenemos a día de hoy en día con los ordenadores, con el tipo de actividad, vemos un montón de pacientes que casi no eran miopes y cuando empiezan a estar un número de horas importantes con el ordenador, con los Excels, les han seguido aumentando. Sí que podríamos decir que los mayores aumentos son hasta los 16 años, pero esto en pacientes que han cambiado de vida efectivamente es hasta después. Decimos que el 25% de la gente progresa sobre todo a los 18 años, que un 10% sigue progresando a partir de los 21 y que hay muchos adultos que entre los 20 a 30 años, y yo diría menos de los estudiantes de medicina, porque ahí en los que estudian mucho les sigue progresando más, les aumenta una dioptría. Y ya a partir de los 40-50 años ya casi no hay aumentos de miopía y los que son aumentos de miopía son por cambios de la densidad del cristalino. Hay un factor que es importante, que es lo que llamamos premiopía. ¿Qué llamamos premiopía? Pues aquellos pacientes que han tenido una hipermetropía que ha ido bajando y que están justo al borde de convertirse en miopes. Y entonces, pues hay varios estudios donde nos han dicho qué es lo que consideramos un premiope. Es decir, un niño de 6 años que tiene menos de 0,75 dioptrías de hipermetropía tiene una posibilidad muy grande de ser miope. A los 7-8 años, pues media dioptría, y a los 11 años, pues todo niño que a los 8-11 años es metrope es muy probable que sea miope. Segundo, el género es una variable que se ha visto que significativamente provoca más miopía. Podemos hablar de factores hormonales, de factores esclerales o de que incluso tenemos los brazos más cortos y que nos acercamos más las cosas. Pero es una realidad que la mujer es más miope y sobre todo tenemos además miopías más grandes. La raza y la etnia. Sabemos que los asiáticos tienen más miopía que poblaciones africanas o de las islas del Pacífico. Parece que es un factor de riesgo la etnia.
sobre todo para ser miope, no tanto para la progresión. Pero estos mismos pacientes, cambiados de sociedad, muchas veces no se convierten tanto en miopes. Es decir, hay mucha raza asiática que se ha trasladado a vivir a Australia y que se ha visto que ya no es tan miope como la población que se ha quedado viviendo en China, por ejemplo. Y bueno, pues tenemos un estudio interesante que lo ha comprobado. Factores genéticos. Como decíamos, hay muchos genes que se han asociado a la miopía y yo creo que hay aquí un montón de investigación que nos va a decir cuáles son los más importantes y un montón de estudios para ver si unos dependen más de las miopías congénitas, de unas que sean progresivas, de que unas sean más progresivas a unas edades que otras. Yo creo que aquí hay muchísimo fruto de investigación que va a darnos resultados muy interesantes en los próximos años. Pero sí que efectivamente, pues estos factores genéticos, que a lo mejor tienen varias personas en la misma familia, dependiendo de los factores ambientales de cada uno, pues van a cambiar y van a ser más o menos miopes. La miopía parental. Esta es una diapositiva que a mí me parece muy práctico porque es una cosa que le decimos a los padres. Por ejemplo, cuando tenemos un niño miope, decimos, es que los miopes no tienen padres miopes solo un 10% de los casos. Es decir, la mayoría de las peras nacen de perales y la mayoría de los niños que tienen miopía, sus padres son miopes. Todos los eh, mm, padres miopes tienen mucha más tasa de riesgo de tener hijos con miopía. Es decir, que hay un factor genético que se va a transmitir. Lo que pasa es que no se transmiten todos los hijos por igual. No es lo mismo tener un padre miope o dos padres miopes. Entonces, cuando hacemos una historia clínica, ya les ponemos, viene a por miopía, padre -2, madre -5. Y eso ya lo dejamos anotado, porque a mayor grado de miopía, mayor grado de que los descendientes tengan miopías y miopías más elevadas. De tal manera que en un niño de 7 años, si ninguno de los padres es miope, solamente tienen una tasa de riesgo de ser miopes un 7%. Si uno es miope, un 26%. Y si los dos padres son miopes, un 45% de los niños a los 7 años tienen riesgo ya de ser miopes. Se puede decir que porque es, pues por la genética, pero a lo mejor tienen la misma similitud de vida. Muchas veces los padres que son miopes han sido grandes lectores, menos deportistas, menos actividad al aire libre el fin de semana y eso también se transmite a los hijos. En cuanto a los factores modificables, que son los factores ambientales, es la vida al exterior, la exposición solar, el número de horas de lectura y sobre todo la proximidad de lectura, la utilización de ordenadores y sobre todo la distancia también a que estos se empleen y el tamaño del dispositivo que utilicemos y finalmente condiciones lumínicas en casa. Por ejemplo, estar en una habitación oscura con un flexo es mucho más nocivo que tener una iluminación bien ambientada o una ventana bien abierta a través de la que podamos mirar. Los factores ambientales ha sido una cosa que en los últimos años ha habido muchos estudios, aunque no todos son iguales, pero sí que hay estudios de un alto nivel científico donde se ha visto que aumentar el tiempo de aire libre al exterior es eficaz para evitar la aparición de la miopía. No es tan importante que hagan deporte, sino lo que es importante es que estén al exterior. Y esto, sobre todo, es más importante para el salto del premiope al miope. La segunda cosa es que una vez que el niño se ha convertido en miope, el impacto que tienen los medios ambientales es un poquito menor de lo que es en el paso a la conversión a miope. Se dice que por lo menos los seres humanos deberíamos estar 2 horas al aire libre o 14 horas semanales y es una de las medidas costo-eficacia, costo-beneficio mejores de las que tenemos. El siguiente medida ambiental es el trabajo en cerca. La distancia de cerca y la duración en esta visión de cerca se correlaciona de una manera muy importante con la progresión de la miopía. Y hay varios estudios que nos han indicado cómo trabajar a distancias más cortas o son factores de riesgo, sobre todo cuando es más mantenido. El uso de los dispositivos electrónicos, pues efectivamente se ha relacionado, aunque hay
estudios que dicen que es un poco controvertido, porque es muy difícil la medida de todos estos estudios. Si sabemos que es peor utilizar un móvil para ver una película que una tablet, que un ordenador. Y tener el dispositivo muy cerca, intermedio y lejos. Nosotros hicimos un estudio dentro del ensayo clínico que les vamos a presentar al final, donde evaluábamos qué eran los estilos de vida de nuestros niños. Y la gran diferencia eran lo que hacían el fin de semana, porque los niños españoles, sobre todo los niños de Madrid, de lunes a viernes hacen prácticamente lo mismo. Van al colegio, han salido de casa, han tenido el patio, han vuelto a casa y a esas horas que ya no hay luz exterior, hacía alguna actividad extraescolar. Pero la gran diferencia entre los que se convertían miopes y en lo que no eran tan miopes y que no les progresaba es que es lo que hacían en los fines de semana. Y para unos, el fin de semana, la vida exterior era ir al Carrefour y como decíamos, lo decimos en broma, el Carrefour no es salir al exterior. Para el exterior significaba hacer vida deportiva. Y los niños que menos les aumentaba eran los niños que salían al exterior y les daba el sol. Ha habido intervenciones para intentar mejorar todas esas actividades que creemos que son clave en la progresión de la miopía. Y en ese sentido, lo que se ha hecho es hacer una serie de sistemas para que los niños no se acerquen tanto. Y entonces lo que se han puesto es unas barras para intentar que el niño no se acerque, y eso lo ven ahí en China. Otros los he visto con unas pantallas de metacrilato que ellos tenían que imitar a través del metacrilato y ellos metían los deberes y todo por debajo de una rendija que era a través del metacrilato. Luego hay unas gafas especiales que uno mira al infinito, pero al mirar al infinito estás mirándolo de cerca. Luego ha habido otros estudios pues, que aumentaron la vida exterior en una hora los colegios y vieron cómo impactaba, y hay otros pues, que han cambiado sus aulas, generando aulas con mucha más amplitud, unos techos mucho más lejanos, mucho más iluminados, incluso con pantallas que hagan que las pantallas de los colegios estén dibujadas para que parezcan ambientes exteriores. Y dentro de estos ambientes, pues, ¿quién ha intentado ayudar? Pues a los que más les afecta, Apple y Microsoft, que son los que estamos diciendo que el exceso de dispositivos electrónicos está favoreciendo que tengan más miopía. Y en ese sentido, pues, han salido ya numerosas cosas donde nos han dicho que efectivamente se tendría que prohibir los dispositivos electrónicos por motivos oculares y por muchísimos más motivos en los niños por debajo de los 4 años, sobre todo por debajo de los 2. Ellos están intentando fomentar que en lugar de ser un dispositivo electrónico de cerca, sea un dispositivo que uno mira al infinito, y para eso han salido todas sus pantallas. Están creando un montón de sistemas para controlar dos factores: la distancia de lectura, la distancia de uso de esos electrónicos y que te avise si te estás acercando demasiado, y el número de horas de exposición a luz diurna. E incluso hay unas gafas que te dicen cuántas horas estás con unos dispositivos laterales, que te dicen la distancia de trabajo, el número de horas de ordenador y las exposiciones lumínicas. Y tras todo eso, pues finalmente ha habido un paso que ha sido muy importante: considerar que la miopía no es un defecto refractivo, sino una enfermedad. Y diréis, bueno, pues qué tontería es esto. Pues sí, porque de que sea considerada la miopía un defecto refractivo a una enfermedad, hace que se pueda invertir económicamente muchísimo más dinero en el control de la miopía que cuando se consideraba solamente una enfermedad. Y bueno, pues todas las organizaciones americanas y europeas lo están adoptando como tal, y en el 2024 se ha considerado como tal, y a partir de ahora tenemos muchas más ayudas y un enfoque distinto. Ahora ya vamos de cara al tratamiento. Entonces, para el manejo de la progresión de la miopía, entonces vamos a tener 4 medidas: intentar fomentar los factores ambientales, intentar utilizar medios farmacológicos como son las gotas, distintos tratamientos ópticos como son lentes de contacto, sus distintas formas, o los cristales o las lentes ópticas con tratamiento, y en los últimos años han aparecido las terapias lumínicas. Vamos a empezar por los métodos farmacológicos. Pues bien, métodos farmacológicos, de todos ellos, los que se están investigando en el momento actual de una manera más importante es
la utilización de la atropina. Pero sí que ha habido otros tratamientos, como la pirencepina, que tiene un efecto más moderado y que, bueno, no ha habido tanta investigación y que está parado, aunque todavía hay ciertos estudios al respecto. Y la 7-metilxantina, que era un tratamiento vía oral, que no tiene unos efectos significativos importantes, pero que también, de momento, hay unos estudios muy preliminares, pero que también parece ser que van a poder seguir adelante. Y dentro de los tratamientos con atropina, como los vais a ver ahora, hace muchos años se había empezado a utilizar la atropina, pero se dejaba de usar porque, concretamente en España, con la luz que tenemos, poner la atropina al 1% era muy incómodo. Y en los últimos años se han utilizado distintas concentraciones con el fin de intentar mejorar la tolerabilidad y los efectos secundarios. Entonces, ¿en qué consiste la atropina? Pues la atropina es un antagonista no selectivo de los receptores muscarínicos y que nos va a ayudar en la modulación de la biosíntesis de los glicosaminoglicanos y bueno, pues va también a modular la liberación de la dopamina en el extracelular. Y bueno, pues en este sentido ha habido una serie de estudios y aquí os he marcado los estudios más importantes por si queréis guardar la imagen porque cada estudio tiene un nombre, el ATOM-1, el ATOM-2, el LAM, el CHAMP, el ATOM-3 y el LAM-2. Y estos son los estudios más importantes que se han realizado. Entonces, dicho un poco en forma de resumen, porque sería muchísimo rato hablar de cada uno de ellos, pues, ¿qué es lo que nos dijo primero? Pues que cuanto más concentrada era la atropina, más efecto producía, pero tenía más efecto secundario y más rebote. De todo ello, ¿qué ha quedado? Que en la población asiática, que es donde existen la mayoría de los estudios, la dosis que mejor se debe utilizar es la atropina, el 0,05. Pero la dosis de atropina 0,05, que es la que hemos llegado en todos los seminarios de miopía a decir que es la dosis que más deberíamos de utilizar, no siempre es tolerada en la población europea con ojos más claros. Entonces, en España hay gente que utiliza el 0,01, muchísimos utilizamos el 0,025 o el 0,025. De tal manera que empezamos con el 0,025, doblamos la dosis a base de 2 gotas y si tolera, vamos a la que todo el mundo dice que es la dosis estándar, que es la 0,05, pero no todos los pacientes, y yo os diría que un 10% de los españoles no la toleran. ¿Y qué es lo que nos ha dicho estos estudios? Que la atropina al 0,01 es muy poco eficaz, pero casi todos los estudios que se han hecho con atropina 0,01 tienen errores de diseño y por lo tanto esta dosis en algunos estudios dicen que es muy eficaz y yo no querría decir que esta dosis no se utiliza, aunque en nuestro hospital utilizamos la del 0,025. ¿Y cuál sería? Pues como decimos, la 0,05 de todos los metaanálisis ha sido la que más se utiliza, pero ya les digo que en poblaciones centroeuropeas no siempre es viable poderla utilizar. ¿Qué es lo que nos pasa? Que esta atropina salió y se empezó a comercializar al 0,01 y en China y en Asia salieron estas formulaciones. Pero en el resto de Europa y en Latinoamérica y en Norteamérica no se había fabricado estas atropinas y la mayoría se tendrían que hacer en fórmula magistral. Y esto tiene unas ventajas, que podíamos hacer las atropinas que nosotros queríamos, pero tenía unos inconvenientes, pues como por ejemplo, ¿qué pasa cuando se fabrica esta atropina por distintas farmacias? ¿Y qué es lo que se vio? Pues que cada una la hacía con una osmolaridad, cada una la hacía con un pH, cada una la hacía con unos sistemas de concentración y realmente los productos cuando se hacían y cuando se han hecho estudios multicéntricos de farmacias distintas a lo largo del país, hace que el sesgo sea enorme cuando se está utilizando este tipo de atropina. De tal manera que cuando ustedes hagan un ensayo clínico, intenten que si tienen que utilizar la fórmula magistral sea siempre del mismo sitio, porque así por lo menos van a minimizar uno de los errores que pueden tener en el ensayo. El segundo problema es que es una molécula bastante lábil y que dura un mes y que es que al mes sobra la mitad del bote y pues esa madre que
ve la mitad del bote y dice, bueno, pues lo utilizo mes y medio. Pero es que a partir de un momento la concentración que existe en el vial ya no es la misma. Gracias a Dios están saliendo productos comercializados y la verdad es que no tengo conflicto de interés. Sí que hemos asesorado, porque todos los que estamos en materia de miopía, hemos asesorado a todas las campañas porque les decimos por dónde deben de caminar, por qué dosis de atropina creemos que es la que sea adecuada, pero no estamos implicados en cobrar de estas farmacias. Y esto es muy interesante que nos salga. ¿Por qué? Porque la seguridad de producto cuando esté comercializada va a ser muy superior y toda persona, desde un pueblo hasta una gran capital, va a poder utilizar las mismas. De momento ha salido una que ha sido al 0,01 y va a salir al 0,03 y en Alemania tenemos una segunda que está al 0,01. Vamos a pasar al tratamiento con los sistemas ópticos. Entonces, en cuanto yo oigo a una persona que tiene el micrófono abierto, gracias. Entonces, en cuanto a los tratamientos médicos, perdone, ¿pueden apagar el micro? Gracias. Entonces, en cuanto al tratamiento del desenfoque periférico, ha sido el siguiente sistema de tratamiento y ha sido intentar utilizar cristales con el fin de mejorar la óptica del globo ocular. ¿Y qué es lo que significaba? Un ojo miope, lo tienen ahí, la imagen se enfoca por delante de la retina. ¿Y qué es lo que nos sucede? Que cuando el paciente no tiene la miopía corregida, en el centro aquí ustedes van a ver que hay un desecalaje, pero la retina periférica más o menos está compensada. Y, sin embargo, cuando nosotros ponemos un cristal de miopía, el cristal aquí corrige, pero aquí tiene un desenfoque periférico hipermetropizado, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que consistió esta teoría? Pues intentar, porque ¿qué es lo que pasaba con estos cristales? Si yo tengo un paciente que le he puesto un cristal, aquí está bien enfocado, pero aquí no está bien enfocado. Y esta retina periférica es la que tiene el control del estímulo para la progresión de la miopía. Y entonces, como aquí el paciente, su imagen se le enfocaba aquí, por este desenfoque periférico hipermetrópico que tenía el paciente una vez que le habíamos puesto el cristal, el ojo tendía a crecer. Entonces, para eso salieron una serie de cristales con numerosos sistemas ópticos en los cuales, pues, ¿qué es lo que hemos visto? Que la zona central está bien refraccionada aquí, pero con distintos sistemas podemos hacer que la periferia media, que es la que es importante para el crecimiento del globo ocular, se enfoque a la misma posición que se enfoca la retina central. Y con unas especies de microcristales, en lugar de tener esta retina, este desenfoque aquí, acaba enfocado en su sitio. Entonces, han aparecido para esto dos tipos de tratamientos. Un primero que fue con lentes de contacto y otros con medidas de unos cristales con unos sistemas ópticos para obtener este beneficio también. ¿Y qué es lo que sucedía? Que, bueno, pues aquí en esta gráfica tienen un montón de lentes de contacto que nos han salido con los distintos estudios que se han realizado. ¿Y qué es lo que sucedía? ¿Cuántos años de seguimiento se han utilizado? ¿Qué impacto tenían en la progresión de la miopía? ¿Y qué impacto tenían en el control de la biometría? Entonces, de los más conocidos, y uno de ellos es español, y es una de las personas, perdonadme, que está en nuestro grupo de investigación, pues el de las lentillas MySight, que fue un estudio realizado a 2-3 años de seguimiento, donde se vio que se evitaba la reducción de la progresión frente a un grupo control en 2-3 años entre 0,25 y 0,67 dioptrías y se redujo la elongación de axial frente al grupo en control entre 0,11 y 0,28 milímetros. Pues bien, ha habido otros muchos estudios y cada poco están saliendo estudios con distintas cantidades, pero probablemente el más
referenciado es este. El segundo tipo de estudio que está bastante referenciado es el de la ortokeratología con un moldeado nocturno para el desenfoque periférico, y sí que es verdad que tienen estudios de 1 o 3 años y hay otros que han salido de alguno más y que de alguna manera es una técnica que al oftalmólogo no le gusta tanto por el impacto que tiene en la córnea, pero sí que es verdad que ha tenido un control sobre la miopía más marcado de lo que ningún otro estudio nos ha dicho. En cuanto al control de dioptrías, cuando hablamos de ortocan no lo podemos referenciar porque para poder hablar de cuánto ha impactado en la miopía deberíamos de dejarle sin las lentillas mucho tiempo, y entonces estos estudios no están con un washout de demasiado poco tiempo y no le damos valor. Pero para estos estudios sí que tienen valor el impacto que tiene la ortokeratología en cuanto al control de la biometría, que es de 0,2 a 0,3 al año. Entonces, bueno, pues aquí tienen las distintas lentes de contacto, las MySight Cooper Vision, y luego hay otras que son las de tipo EDOF, Mark-Novi. A día de hoy existen más estudios con estas que con estas, pero lo bueno y lo interesante es que seguro a lo largo de los años vamos a hablar mucho más de ello, y bueno, pues con el paso del tiempo tendremos resultados cada vez más adecuados. Estos son los estudios que se han hecho con la Ortoca, y son 2 estudios de muy buen resultado y que de alguna manera, sobre todo en los pacientes con un retraso acomodativo, parecía que estaría todavía más indicada la Ortoca que cualquier otro sistema. Y bueno, pues sí que existe un aumento de riesgo de queratitis bacterianas, pero aparentemente no es tan grande como se diga. Y sí que es verdad que, aunque yo sea oftalmólogo y siempre decimos que los oftalmólogos no nos gusta mucho el hecho de utilizar lentillas por la noche, siempre y cuando exista una alternativa distinta, pero hay estudios muy bien realizados, de muy buen diseño, muy buena metodología, donde hablan del control de la miopía con estos cristales, y yo misma tengo experiencia de pacientes que he podido ver como oftalmólogo que no los había indicado, y he visto controles de la miopía aparentemente bastante grandes. Nosotros utilizamos mucho más las lentes oftálmicas porque, como cada vez tenemos que entrar más en niños más pequeños, muchas veces a esas edades no queremos empezar con control con lentillas que no nos vayan a avisar de problemas oculares. Y entonces, bueno, pues con las lentes oftálmicas hemos utilizado distintos sistemas. Por un lado, se intentó hipocorregirlos, pero se vio que no era eficaz, e incluso hubo un estudio que incrementaba, pero luego hay otros estudios que no. Después se han utilizado lentes bifocales y progresivas, que la eficacia es mucho más pequeña, y finalmente las lentes con un impacto periférico, bien un desenfoque, bien unos contrastes con distintos sistemas. Entonces, en ese sentido, pues la más utilizada a día de hoy es las lentes de desenfoque periférico, y hay 2 lentes en el mercado que son las más importantes: la de tipo Oya, que es la Maios Mark, y la de tipo Essilor. Pero hay otras muchas distintas. Y bueno, pues en esta tabla, que yo creo que es para que la copien y que la miren lentamente, yo les he puesto en rojo los estudios con las lentes que se ve que efectivamente pueden corregir algo, pero el impacto es relativamente bajo, y es el de las lentes progresivas y las del bifocal ejecutivo. Y ambos dicen que efectivamente el control es de una cantidad, pero es inferior al que es los demás sistemas. Hay muchas personas que les gusta hablar de la eficacia relativa, de qué porcentaje corrige de miopía. Y esto es una cosa que es comercial. A los que nos dedicamos a miopía nos gusta hablar de número de dioptrías y sobre todo de reducción de promedio axial, porque lo que nosotros estamos es intentando controlar el tamaño del eje anteroposterior. Y todas estas, pues es, como digo yo, una guerra de mercado, que tú dices que 60, pues yo 65, y si tú dices que 70, yo de tal. Y efectivamente son cálculos que cada uno los ha estudiado a su manera, de tal manera que, aunque ustedes vean esto, yo esto siempre no me gusta representarlo porque no refiere la realidad, y nos tenemos que fijar en cuántas dioptrías han controlado frente al grupo control y qué diferencia de tamaño en el largo axil frente al grupo control. Pues si volvemos a todos estos estudios, los de las lentes, todos aquellos sistemas que están basados en los ejecutivos o de lente progresivas, tienen
menor impacto. Luego hay los que les he puesto en verde, que son las de DIMS, las de la tecnología HALT y las de las Plaris y las NARIS, que son con distintos insertos, que son las que tienen distintas eficacias, pero no se puede comparar sus resultados porque son poblaciones distintas, son edades medias distintas, pero sí que en el fondo todas indican que tienen un efecto en el control de la miopía, sobre todo en los años que están. Tenemos más años de estudios en las DIMS que en algunas otras, pero también hay otras que poco a poco irán sacando sus resultados. Y finalmente he dejado en azul unas que tienen estudios a corto plazo, pero todavía están en estudio y tienen diseños prometedores, y espero que esta tabla en 1 o 2 años esté mucho más completa. Y finalmente, continuamente salen estudios. Esta mañana teníamos una reunión con un laboratorio con distintos sistemas porque quieren probar, por ejemplo, distintos tipos de desenfoque periférico para ver si lo hacemos a todos igual, a unos de más magnitud y otros menos, en función del riesgo de progresión miópica. Y luego, pues la combinación de sistemas, como por ejemplo sería combinar el sistema DIMS con los esféricos Lensets, que aparentemente pues parece que va a ser duplicado el efecto. Y bueno, pues este sería el diseño de las lentes oftálmicas DIMS, y para que los vean, este es un vídeo en el que hemos puesto una gafa de un niño y según estamos estimulando, no sé si ven ustedes aparecer lo que podemos ver a través de la iluminación de un cristal. Los niños no sufren con ello, se adaptan muy bien a las gafas, pero ven a ustedes ahí cómo es el sistema óptico de estas lentes de desenfoque. Bueno, pues, ¿qué hay de las lentes estas? Pues ha habido un estudio primero a 2 años que evaluaron distintos resultados, y yo les voy a presentar ahora mismo los míos porque, ¿vale? Y esto, me van a disculpar porque y estos son los resultados de las DIMS. Vale. Entonces, dado que hemos visto que las lentes de control de la miopía tienen efecto, dado que los productos farmacológicos tienen efecto, pues nuestro objetivo era plantear si podríamos empezar a utilizar gotas y un tratamiento óptico con el fin de sumar los beneficios y ver si que ya sí o sí el niño tenía que llevar gafas, podríamos combinar estos tratamientos. Y a la hora de plantear este seminario, pues me dije, bueno, pues voy a contarles un poquito qué es lo que es la investigación al respecto, y voy a intentar hablarles en el tiempo que me queda un poquito del ensayo clínico que hemos visto nosotros, pues para estimularles lo que es un ensayo clínico en un doctorado que tiene que ver con investigación. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que hemos empezado? Nosotros empezamos a realizar el tratamiento combinado. ¿Qué es lo que existe? Pues existe, por un lado, un grupo de gente que ha hecho atropina con ortoca. Ha habido estudios que se han hecho atropina con lentes de contacto blandas, y nosotros hemos hecho atropina con lentes de contacto, con lentes de cristales de control, lentes oftálmicas. Entonces, en el estudio de ortoca con atropina, pues se vio que era más eficaz utilizar ortoca y atropina diluida al 0,01%, y que era más eficaz que solamente la atropina, perdón, que solamente cada una por separada. En cuanto a atropina y lentes de contacto blandas, hay estos dos estudios. Un primero que está realizada con una atropina al 0,01 con lentes de contacto multifocales, donde se vio que había menos evidencia científica, y la verdad es que tampoco había una parada de la miopía ni en volumen de dioptrías ni en que se pararan. Y luego, por otro lado, se hicieron un segundo de estudio con atropinas y unos cristales de desenfoque periférico que ya no eran progresivas, y con otro tipo de lente que era la de tipo MiSight. Y estos dos trabajos demostraron que las lentes de contacto, por un lado, hacían su efecto, porque ya lo habían hecho ellos, que la atropina también lo hacía, pero que la combinación de ambos factores también era sumatoria.
Y, perdonen, es que se me están metiendo continuamente los alumnos. Y entonces nosotros lo que hicimos fue intentar hacer el estudio intentando combinar atropina con cristales monofocales y hicimos dos grupos. Un grupo atropina al 0,025 y un segundo grupo que era atropina con atropina con lentes normales, las monofocales normales, y un segundo grupo que era atropina al 0,025 con lentes de desenfoque periférico de tipo DIMS de la casa Mayosmart. Y bueno, pues este ha sido un estudio que hemos realizado nosotros y que ha sido presentado en el ARBO y ha sido publicado en un British Journal y ha sido, como decíamos, avalado por la Agencia Europea del Medicamento y ha sido realizado en el Hospital Clínico San Carlos. ¿Qué sucedió con este estudio? Pues a estos pacientes les hicimos un montón de pruebas, pero desde el punto de vista de miopía lo que nos intentaba fundamentalmente controlar es cuánto crecía la miopía y cuánto crecía el largo axil en el grupo de monoterapia, es decir, solo atropina, y al cabo de un año los pacientes les había crecido 0,18 dioptrías, perdón, 0,18 milímetros y el grupo control les había crecido solamente 0,08, lo cual era estadísticamente significativo. Y la diferencia fue esta y, como les digo, fue significativa. En cuanto a la medida de dioptrías, el grupo tratado tuvo una progresión de la miopía un poquito mayor que el grupo combinado, pero la diferencia entre los dos grupos ya no fue tan grande como en materia de dioptrías y en este grupo no fue significativo. Este estudio ya está realizado a los 12 meses, pero está en una revisión bibliográfica y por eso no está presentándose, pero sí que podemos decir que el tratamiento sigue mantenido a los 24 meses. Hay otra cosa que a nosotros nos pareció muy importante. El grupo de monoterapia, es decir, de atropina solo, solamente un 12% de los niños no presentaron ningún aumento de la longitud axial, mientras que en el grupo B, es decir, el tratamiento combinado, un 40%, es decir, 4 de cada 10 niños, no aumentó absolutamente nada, ni la refracción ni la longitud axial. Y esto es una diferencia importante a la hora de hablar de tratamiento de la miopía en el rango de edad que estábamos tratando niños entre los 6 y los 12 meses, ¿vale? Perdón, entre los 6 y los 12 años. Me van a disculpar porque es que no puedo pasar porque se me meten continuamente los alumnos. Y bueno, pues aquí vemos otros estudios que han salido también a propósito de estas técnicas y entonces aquí ven el aumento de la biometría en una serie que esta ha sido asiática de longitud axial y equivalente esférico en los tratados con miopía y con monoterapia y los que están tratados con tratamiento de cristales solo y el tratamiento combinado. De tal manera que el paciente que no tenía nada era el paciente con DIMS, o sea, con cristales de desenfoque periférico y el combinado el crecimiento axial era mucho menor. Y en europeos, pues efectivamente también fue lo mismo y lo tienen aquí, ¿vale? ¿Por qué creemos que es mayor el efecto? Pues, bueno, el tiempo nos lo dirá. De momento, la teoría más simple es pensar que, como por un lado la atropina dilata un poquito la pupila, el área terapéutica que pueden ser tratados nuestros pacientes es superior y entonces estos pacientes que están bajo tratamiento con atropina, el área tratada mediante cristales de desenfoque periférico es superior y que por ello sea mayor el efecto. Y finalmente queda un cuarto tratamiento, que es el tratamiento de la terapia lumínica. Y es una terapia que consiste en exponer al ojo a una luz roja durante pequeñas sesiones de 3 minutos
2 veces al día durante 5 días a la semana. ¿Por qué se pensó en utilizar la atropina? Pues porque como pensábamos que nuestros niños que tenían que estar más a la luz, ¿por qué no intentar poner la luz que creíamos que era la que era útil para el control de la miopía? Pues ¿por qué no hacerles sesiones de esta luz a baja intensidad? Estas luces están utilizadas para patología macular a día de hoy, pero en niños siempre ha sido un temor y cuando apareció, pues efectivamente fue una técnica que todos los expertos decían, oye, pero esto no va a tener secuelas a largo plazo y es que probablemente estas secuelas a lo mejor las vemos dentro de 30 años y no nos va a dar tiempo a activar. Y esto es lo que hace que este estudio, que efectivamente con esta luz roja, que efectivamente ha sido tremendamente eficaz y parece que es la técnica que en materia de control de la miopía ha sido más eficaz en cuanto a control del largo axil, pues vaya muy lenta y de momento a día de hoy todos los estudios son asiáticos, aunque hay un estudio multicéntrico a nivel mundial que se está realizando al respecto. Y entonces, bueno, pues en este estudio se utilizan 264 niños con un grupo tratado con red roja y había un control que era solamente con gafas y a los 12 meses el grupo de la luz roja pues les había crecido esto y solamente esto de tamaño de, o sea, le había crecido 0,13 el largo axil y 0,20 las dioptrías, mientras que el grupo control le había crecido 0,2 y 0,79 y era una diferencia. El problema es que hubo un caso descrito donde se encontraba una patología macular en uno de los pacientes y fue muy discutido porque aparentemente uno de ellos era un paciente con un síndrome de Stargardt que luego tuvo un Stargardt, pero luego hubo otro que se encontraron unas marquitas en la OCT y esto es lo que hace que por un lado, estos estudios son del 2021, del 2022 y 2022. Todavía queremos tener más años de seguimiento. Por un lado, se está analizando el efecto rebote cuando se quite este tratamiento. Se está intentando ver si distintas luces rojas de distintas intensidades podrían ser útiles y finalmente pues lo del daño retiniano, que solamente ha habido un cuadro, pero que efectivamente es de todas las técnicas la que parece que es la que más impacto tiene en el control de la miopía y bueno, pues, pero ahí está. Y esta es la única imagen del paciente que está publicado con la lesión pequeñita donde parece ser que tenían una pequeña lesión que se había encontrado, se encontró un oscurecimiento macular en el fondo de ojo y efectivamente este fue lo que encontraron a los 3 meses del tratamiento y esto tras la suspensión del tratamiento que aparentemente el cuadro se había recuperado, pero esto hizo que efectivamente se haya empezado a ser mucho más conservador con esto. Y finalmente me quedan 2 palabras, hasta cuándo aumenta la miopía y cómo actuar. Entonces, como decíamos al principio, hasta los 15-16 años, pues es cuando más aumenta y es cuando más agresivos queremos ser con nuestros tratamientos, pero cualquiera que está ahí sentado muy probablemente le haya podido progresar la miopía y efectivamente los que estudian y estudian carreras de intensidad, pues esto de los 15-16 años no se cumple, pero a lo mejor el ritmo de crecimiento ya no es tan grande como cuando tenemos edades más pequeñas y sabemos que un 50% pues van a seguirles progresando y bueno, sabemos que les van a aumentar una dioptría a partir de los 20 años. También la longitud axial va a aumentar porque dices, bueno, no, pero es que una vez que el ojo deja de crecer, deja de aumentar. No, el largo axil sigue progresando y lo hemos visto en muchos pacientes a lo largo de la vida. Y bueno, pues hay algunos pacientes que tienen miopías en edades adultas y que de repente crece mucho y que ahora mismo lo que estamos intentando es hacer estudios para ver si esos pacientes pues se les podría también tratar con todas estas técnicas de progresión de la miopía, porque hay gente que ha desarrollado 3 o 4 dioptrías, pero ya en una edad más adulta y aquí hay muchísimos estudios. Y entonces, pues, ¿qué podríamos decir? Que como conclusiones hay muchísima investigación en materia de control de la miopía. Hay 4 pilares que se están estudiando y todos ellos son importantes.
El fomentar la vida exterior es importante, los tratamientos con atropina son importantes, con el tiempo nos va a indicar cuál es la dosis más adecuada. Existen estudios de muchísimo peso de investigación, tanto vía lentes de contacto como lentes ópticas, que están saliendo y en los últimos años vais a ver muchísimos más estudios porque cada vez más laboratorios nos están desarrollando nuevas tecnologías. Y finalmente, pues existe la luz roja, que aunque es la que aparentemente más impacto ha tenido, es la que todavía estamos investigando para controlar sus efectos secundarios. Y con esto pues lo único que querría decir que con el paso del tiempo lo que queremos ver es si podemos ver con el tiempo qué tipo de tratamiento vamos a tener que utilizar en cada paciente. En unos vamos a empezar a utilizar las gotas, en otros vamos a empezar a hacer tratamiento con gafas, en otros vamos a empezar porque tienen muchísimos factores de riesgo, tratamiento combinado. Dependiendo de la duración de la edad, vamos a empezar unos u otros. La duración del tratamiento todavía se tiene que estudiar y el efecto rebote también se tiene que estudiar. Y la última palabra es para dejarla un poco sobre la reserva miópica que tienen que tener nuestros pacientes, porque cuando ya tenemos niños que tienen muchísimo factor de riesgo para ser miopes, pues ¿qué es lo que hacemos en estos niños? Pues empezarlos a tratar aunque todavía no hayan desarrollado la miopía, sí los seguimos de cerca y pues cuando tenemos antecedentes familiares pues se deben de estudiar, ¿vale? Y esto es todo.